Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 21 de esta quinta parte de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Leemos en Hebreos 6.1, ahí la posición intermedia, vamos adelante a la perfección. Tenemos que proseguir hacia adelante, dejando atrás el seguir hablando de los fundamentos y experimentándolos en vida. El primer aspecto de este fundamento es el arrepentimiento de los que se menciona allí. Notemos que el arrepentimiento de que se habla ahí es arrepentimiento de obras muertas. No es arrepentimiento de pecados o de cosas mal hechas, aunque este arrepentimiento nos va a acompañar en el camino, pero ahí habla de arrepentimiento de obras muertas. Son muchos los creyentes que en reuniones de avivamiento gustan de retroceder y volver a poner el fundamento y una otra vez. Se les invita inclusive a eso. Después de un año celebran otra reunión de avivamiento, otro culto de consagración y se vuelven a arrepentir y están pensando en los pecados. Una vez más ellos vuelven a poner el fundamento, logran avanzar un poco pero vuelven a caer. Después de volver a caer, vienen a otra reunión de avivamiento, de consagración o como le llamemos, y retroceden nuevamente. Y entonces se vuelven a arrepentir y ellos están continuamente retrocediendo a poner el mismo fundamento. Esto quiere decir en realidad que el fundamento no está puesto en vida, ellos no avanzan. Estos versículos no indican que sea imposible para nosotros ser recobrados una vez que hayamos caído. No, significan que después de haber caído tenemos que levantarnos por la gracia de Dios y avanzar. Ya no debemos retroceder. No tenemos que nuevamente poner el arrepentimiento como fundamento, puesto que este ya ha sido establecido. Intentar ponerlo nuevamente es una pérdida de tiempo. Tenemos que asegurarnos que está puesto en vida. Supongamos que en la construcción de un edificio se pone el fundamento y después se interrumpe dicha construcción. Después de un año van de nuevo a levantar esa construcción, comienza de nuevo y en lugar de edificar sobre el fundamento que ya estaba puesto, vuelven a poner otro fundamento a su lado. De nuevo, por falta de presupuesto, la obra es interrumpida y cuando se reinicia, vuelven a poner un tercer fundamento al lado del segundo. Esto suena totalmente ridículo. Con el tiempo habrá muchos fundamentos uno al lado del otro, pero no habrá ninguna edificación. Todo el tiempo lo van a emplear en queriendo poner un fundamento que ya estaba puesto. Este es el significado correcto de estos versículos de Hebreos 6.1. Muchos de los que defienden o maestros antiguos que defienden esa corriente pentecostal afirman que estos versículos se refieren a verdaderos creyentes que han perdido su salvación y que debido a que recayeron ya no pueden ser salvos nuevamente. Y esto no es correcto, esta interpretación. Lo que Pablo quiso decir fue lo siguiente: los cristianos hebreos ya habían puesto el fundamento, pero habían sido distraídos. Ellos habían detenido la edificación. Ahora ellos debían comprender que era necesario avanzar y que para avanzar, no era necesario que el fundamento se pusiera de nuevo. Ellos simplemente deberían avanzar. Nosotros también debemos dejar atrás las cosas propias y seguir hablando de las cosas del comienzo y proseguir adelante a disfrutar a Cristo, a estos fundamentos ya como vida para poder disfrutar a Cristo de una manera más avanzada. Si no avanzamos, ciertamente sufriremos cierto castigo. Ahora vamos a leer ahí Hebreos 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para las cuales es labrada, participa de la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Si no dejamos atrás seguir hablando de los fundamentos y avanzamos a fin de experimentar más a Cristo, seremos como una parcela de tierra que bebe la lluvia muchas veces, pero no produce el fruto apropiado. Esto hará que suframos pérdida, pero esto no significa que nosotros mismos caeremos de la perdición eterna. Más bien se refiere a sufrir cierta pérdida por no haber avanzado. Así que avancemos, no debemos demorarnos aquí, no debemos retroceder a poner ya lo que está puesto.
El fundamento ya fue puesto en el Calvario, edifiquemos sobre el mismo. Esto quiere decir que no debemos disfrutar, que debemos disfrutar a Cristo más y más. Quizás caigamos muchas veces, pero tenemos que levantarnos, aplicar la sangre y seguir adelante junto con el Señor. El enemigo, Satanás, siempre procurará demorarnos, hacernos dar vueltas, permaneciendo, dando vueltas alrededor del fundamento. Tenemos que decirle al insidioso que nosotros contamos con la sangre de Cristo y que ya ese fundamento está puesto. Tenemos que avanzar para disfrutar a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote, quien nos ministra en el santuario celestial, no según los mandamientos de la ley, sino según el poder de una vida indestructible. Él es nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, por lo cual puede salvarnos por completo. Nosotros simplemente tenemos que disfrutarle más y más, más y más. Y si procuramos por el pasado, sin preocuparnos por el pasado ni por nada que hayamos dejado atrás, tenemos que seguir adelante. Satanás siempre nos recuerda nuestro pasado y lo que hicimos ayer, pero tenemos que decirle que únicamente nos importa el día de hoy, así como la expectativa que tenemos para mañana. No nos importa el día de ayer, tenemos que olvidar las cosas que quedaron atrás y extendernos a lo que está adelante. Prosigamos hacia adelante para disfrutar más y más y más de Cristo. Hemos abarcado ya 3 sesiones del libro de Hebreos. En la primera vimos que Cristo es superior a los ángeles. En la segunda, que Cristo es superior a Moisés y a Josué. Y en la tercera vimos que Cristo es superior a Aarón y a todos los sacerdotes. En la cuarta, que va del capítulo 8 al 10, se nos muestra que Cristo y su sangre son muy superiores al viejo pacto. O sea, la superioridad del nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no nos da la letra de la ley como algo externo a nosotros, sino la ley de vida como algo que está dentro de nuestro ser. Dentro de nosotros hay una ley, la ley de vida. Por lo tanto, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Hebreos 8, del 8 al 11. Tenemos la ley de vida en nuestro interior, la cual es mucho mejor que la letra de la ley que es externa a nosotros. Además, su sangre preciosa purifica y lava nuestra conciencia de modo que podamos servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. El nuevo pacto es mucho mejor pacto, muy superior al primero. Cuando el libro de Hebreos fue escrito, acechaba el peligro de que los cristianos hebreos fueran persuadidos de retornar al judaísmo. Tal vez sus amigos, familiares se esforzaban por atraerlos de regreso al judaísmo, y es probable que también les recordasen que el viejo pacto fue dado por Dios y que era un pacto maravilloso y que ángeles lo trajeron. Debido a que los cristianos hebreos vacilaban entre el viejo pacto y el nuevo pacto, el apóstol Pablo les advirtió con respecto al viejo pacto. Él les dijo que el viejo pacto había sido cumplido y llegado a su fin. Ya no había más sacrificio por el pecado, porque Cristo había muerto por los pecados, poniendo fin al sacrificio por los pecados. Cristo había cumplido el tipo de ofrenda por el pecado. Por tanto, ya no queda sacrificio por los pecados. Mire Hebreos 10:26. Retroceder nuevamente y ofrecer los sacrificios por los pecados que eran propios del antiguo pacto habría sido un verdadero insulto para Dios. Más aún, Pablo les dijo que no debían dejar de congregarse con los creyentes. Ellos no debían descuidar el reunirse para servir a Cristo y edificar el cuerpo con los otros cristianos. Dejar de reunirse con los creyentes implicaba retornar al judaísmo, lo cual era pecaminoso a los ojos de Dios. Retroceder al judaísmo era pecar voluntariamente. Cuán grave, amado, es ese engaño. Hebreos 10:26 dice allí: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, no queda más sacrificios de toros y machos cabríos por los pecados. Algunos maestros han enseñado que de manera implícita este versículo da a entender que si pecamos voluntariamente ya no podemos ser perdonados.
De nuevo, este no es el entendimiento correcto de este versículo. El entendimiento correcto es que todos los sacrificios del antiguo pacto fueron cumplidos cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Y para el Señor, que retrocedamos aquellos sacrificios de animales era algo pecaminoso. Retornar al judaísmo después del sacrificio del Señor Jesús en la cruz equivale a pecar voluntariamente. En cuanto a Dios concierne, no hay más ofrenda por el pecado, pues su Hijo se ofreció a sí mismo una vez y para siempre y satisfizo los deseos de Dios. Pablo también dio a entender que si los cristianos hebreos retrocedían a ofrecer sacrificios de animales, Dios los juzgaría. Mire Hebreos 10:27, que ellos retrocedieran hubiese sido equivalente a hacer común, a hacer cualquier cosa, la sangre de Cristo. Pero esta sangre no es común, como la sangre de un buey o la sangre de una oveja. En realidad la sangre del sacrificio de animales no podía redimir, pero la sangre de Cristo sí puede redimir. De hecho, redimió. Retomar el judaísmo y ofrecer la sangre de un buey o una oveja a manera de sacrificio por el pecado sería hacer común la sangre de Cristo, lo cual podía y provocaría el juicio de Dios. Seguramente engendra siempre muerte. Vamos a seguir mirando el significado de retroceder en este pasaje, pero será en el siguiente audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.